26. Calcular el ángulo límite para la superficie que separa dos medios de índice de refracción absolutos NA 1,3 y NB 1,5, teniendo en cuenta el sentido de los rayos como muestra la figura. No existe ángulo límite, es la respuesta. 26D. 26D. No existe ángulo límite. Ya está. No existe ángulo límite. El ángulo límite es un problema cuando uno va a pasar de un medio de mayor índice de refracción a uno de menor. No cuando va a pasar al revés. Y teniendo en cuenta el sentido de los rayos. ¿Ve cómo está el sentido de los rayos? Yo incluso hice en azul el incidente, como me gusta hacer siempre a mí, en rojo el emergente, en este caso del producto de la refracción. Me estoy saliendo de un medio de 1,3 de índice de refracción a uno de 1,5. O sea, me voy a un medio más refringente. Si me voy a un medio más refringente, me estoy acercando a la normal, más de lo que estaba. Si acá incide con, por ejemplo, supongamos que sea 45 grados, habrá que sacar la cuenta, ¿no? Ley de Snell, supongamos que dé 30, me estoy tirando cualquier número, ¿o no? Me estoy acercando a la normal. Ni a palo se va a producir el fenómeno de la reflexión total, porque la reflexión total es cuando voy a pasar al revés. Por eso es que si acá tendría el problema de la reflexión total si yo por reversibilidad de los caminos ópticos yo hiciera que la luz viajara al revés. Entonces, con la luz viajando en este sentido, sí. Yo estoy con el vidrio 1,5 y me voy a ir, bueno, al agua 1,3, puede ser más o menos. Voy a un medio de menor índice de refracción. Ahí puede haber un ángulo límite. ¿Por qué? Porque el ángulo límite de haberlo es un ángulo de incidencia y de manera tal que el n del medio incidente, estamos haciendo la suposición que no es la que hay que hacer acá, porque acá la respuesta correcta es la D, ya está, pero hagamos algo para sacar algo, ¿o no? Si yo quiero ir de B a A, que no es lo que está marcado, yo tendría el n de B por el seno del ángulo incidente, ¿o no? Es igual, por ley de Snell, al n del medio refringente, NA, por el seno del ángulo de refracción. Bueno, voy a repasar NB por 1,5 directamente acá. En los problemas de ángulo límite, el ángulo límite es un ángulo de incidencia. El ángulo límite es un ángulo de incidencia que implica, ¿qué cosa implica? Es igual al medio refractado, n del medio refractado, que implica que el ángulo, que el rayo, se está refractando sobre la superficie de separación. En otras palabras, que no se está refractando. ¿Se acuerdan? Eso ya lo explicamos, lo que sucede con eso. Lo mismo en el simulador, aunque en el simulador no me dio el gusto de dibujarlo así, ¿o no? Es como que no logra refractarse realmente. O sea, sale con un ángulo de 90. Si uno aplica esta fórmula, el seno de 90 vale 1, y si de ahí uno despeja el ángulo límite, queda que el seno del ángulo límite es 1,3 sobre 1,5. Entonces el verdadero ángulo límite es igual al arcoseno de 1,3 sobre 1,5 y esto va a ser igual a arcoseno. ¿Cierto? Seno a la menos 1. Arcoseno de 1,3 sobre 1,5, 60 grados. ¿No? Y ni siquiera está, lo podrían haber puesto, ¿o no? Lo podrían haber puesto para que un alumno lo sacara mal, digamos, y pisara el palito, ¿o no? Bueno, 60 grados sería el ángulo límite de la incidencia si la luz viajara por el medio B y quisiéramos que se refleje totalmente y no se refracte al medio menos denso ópticamente como pasa con el medio A. Sería ese el ángulo límite, pero no en este ejemplo, por el orden cómo se mueven los rayos. Se ubican. Podríamos decir que el ángulo límite de la refracción total es el arcoseno. Esta fórmula no está en el apunte mío. El arcoseno de, porque vieron que yo le había puesto el arcoseno de 1 sobre n, porque yo suponía que digamos que se reflejaba totalmente porque no podía refractarse al aire. Pero acá se estaría refractando al 1,3. Entonces sería el n del medio al cual lo quiero refractar sobre el n del medio por el cual viene incidiendo. Tiene que darse que NR sea menor que NI.
O sea que vaya a un medio que quiera ir a un medio de menor densidad óptica para que este cociente sea menor que 1 y exista el arco seno. Porque si el medio al cual quiero llegar, ¿cierto?, es mayor, borremos estos dibujos de acá y vamos al dibujo original. Si voy a un medio de mayor n, es como que el medio n de refracción es mayor que el n de incidencia. Entonces 1,5 sobre 1,3 va a dar mayor a 1 y el arco seno de un número mayor a 1 va a dar error matemático. O si no, y ya que estamos, y ya la termino, y ya dejo de adornarla, podés considerar que el ángulo límite de la refracción es el arco seno de el índice de refracción del medio de la refracción con respecto al medio de la incidencia. ¿Se acuerdan cuando le expliqué la clase pasada? Índice de refracción relativo, el n del medio A relativo al medio B, que aquí era igual al índice de refracción del medio A sobre el índice de refracción del medio B. Y bueno, como hay un cociente de n ahí, ese es el ángulo límite. El arco seno del n, bueno, no lo puse en el apunte, pero no quise sobrecargar el apunte de muchas cosas, pero en el caso de la fibra óptica, la fibra óptica, supongamos que sea de vidrio 1,5. Bueno, va a venir por el vidrio y va a querer ir no al aire, sino al revestimiento. Supongamos que el revestimiento tenga un n de 1,3. No necesita tener un índice del aire. Es muy difícil que tenga el mismo índice del aire, el revestimiento de la fibra óptica. Bueno, pero siempre con la luz al revés. Con la luz al revés siempre. Digamos, donde quiere escapar del vidrio y se va a reflejar para no escapar al revestimiento. Si se escapa al revestimiento voy a perder la luz. No voy a encontrar nada al otro extremo. Como decíamos ayer, como un cable pinchado va a ser, ¿o no? Un caño pinchado, no va a llegar el agua al otro extremo. Bueno, y esta sería una fórmula para el ángulo límite. Una fórmula para el ángulo límite de la reflexión total. Es el arco seno del índice de refracción relativo del medio de la refracción, al cual lo quiero refractar, que sería el menos denso en este caso, sobre el medio de la incidencia, que sería el más denso. Eso está calculado en la fibra óptica.